recuerdo que en el examen final, todo lo avanzado en los exámenes, el nivel 5, el profesor de grupo 5, todo lo posible. Bueno, respecto a la simbología de los militantes masculinos, es una normativa, no vamos a explicar normativa, que todo varón pasado por 40 años tiene que ser realizado con el neurólogo, así como la mujer tiene que estar con consultas periódicas como su ginecólogo. Situación que muchos varones no cumplen por pero eso puede dar lugar a un gran número de patologías y a un gran número de síntomas que se pueden presentar cuando el paciente varón tiene manifestaciones relacionadas a los genitales. Uno de los síntomas frecuentes es la incontinencia urinaria. Es más frecuente. Fácil entender el concepto, ¿no? El paciente no tiene la capacidad de poder entender la orina, se sabe. Igual que la mujer. Hay muchas circunstancias en las cuales la mujer tampoco puede tener, o pierde la capacidad de poder entender la orina. En la mujer es fácil encontrar etiología, cosas de los factores de riesgo. La incontinencia urinaria, mujer, sobre todo por el signo de los lo que provoca el famoso descenso de vejiga. El número de embarazos. La multiparidad, no el número de embarazos, sino el número de partos. La multiparidad es el factor de riesgo en las mujeres. A mayor número de embarazos y que esos embarazos se hayan terminado en parto, no en cesárea, en parto, con el hecho de la contracción de los músculos de la pelvis al momento del nacimiento del bebé, eso va a ocasionar el debilitamiento progresivo de esta musculatura, de tal manera que a mayor número de partos, mayor la probabilidad de incontinencia. Repito, no es el mayor número de embarazos o de cesáreas, mayor número de partos. Pero ¿y en el varón? ¿Qué es lo que nos permite retener la orina? Cuando te aguantas de orinar, voluntariamente puedes retener la orina en tu vejiga. Gracias a ti. El esfínter vesical, músculo, el músculo que podemos contraer voluntariamente, eso se cierra y evita que orinemos. ¿Qué se llama ese músculo? Es el músculo del grosor de la vejiga. Voluntariamente puedes detener la orina. ¿Qué pasa en el varón? Puede haber una serie de procesos, sobre todo que lleguen a comprometer el funcionamiento de este músculo. Y eso va a ocasionar la incontinencia. Llamamos incontinencia urinaria como una emisión involuntaria, incapacidad para detener la orina. Hay una verdadera y una distorsión. La verdadera es cuando al varón se le sale la orina y el bebé se da cuenta. Ni se da cuenta. Simplemente nota que algo está mojado en la ropa interior y recién toma conciencia de que se orinó. Pueden ser desde pequeñas cantidades hasta volúmenes importantes de orina. A eso se llama incontinencia urinaria verdadera. Pérdida involuntaria sin deseo de nacimiento. Causas para esto: la estrógena las epispares, las fístulas, lesiones quirúrgicas a nivel de
focal, puede ser secundaria renal, y hay otra que se llama incontinencia de esfuerzo. Es muy común, sobre todo en mujeres que le dicen, no me puedo reír porque me sale la orina. Al reír, al toser, al realizar cualquier actividad que implique aumento de la presión intraabdominal, ese aumento de presión empuja la vejiga, que es como un globo con agua, y va a producir la salida de la orina, es la incontinencia de esfuerzo. La tos, la risa, ponerse de pie. Causas el descenso vesical con pérdida del ángulo uretrovesical y lesiones quirúrgicas a nivel de los esfínteres. En el varón no tiene nada que ver con lo que es el embarazo, pero hay otras causas. De estas, entre la verdadera y la de esfuerzo, podemos encontrar un mismo número de pacientes en ambos casos. Pero como motivo de consulta, la incontinencia de esfuerzo puede que sea ligeramente más elevado, el número de casos más elevado que la de esfuerzo. ¿A qué se llama urgencia miccional? Ese deseo imperioso, ese deseo inminente que tienes de orinar. Eso se llama urgencia miccional. Cuando tienes que correr al baño porque si no que la orina se te sale. ¿Por qué viene eso? Porque la vejiga se ha llenado de orina, es algo fisiológico. La vejiga es como una bolsa, como un globo realmente que llega a tener gran cantidad de orina cuando se llena, que tenemos ingreso dimensional. Pero, ¿qué pasa en situaciones patológicas? Puede haber una hiperactividad de este músculo difusor de la vejiga y te va a dar esa sensación de urgencia dimensional. Tienes esa sensación de que ahorita la orina se sale. Vas al baño y no haces nada. O un chorrito pequeño o unas palmas. A eso se llama, como manifestación clínica, tenesmo vesical. Ese es el tenesmo vesical. Tanto en el varón como en la mujer, la causa principal para el tenesmo vesical, los procesos infecciosos de vía urinaria baja, las infecciones de la vejiga, que se llama vejigitis. No, pues no es vejigitis, es cistitis, la cistitis. Más común en la mujer, porque ya sabemos las características de los genitales de la mujer, la oreja corta, el meato uretral cercano al pericardio vaginal, siempre con la posibilidad de infección. Hay otra situación clínica que se llama incontinencia paradójica, donde la presión intravesical supera la resistencia de la uretra. Todo se manifiesta en base a presiones. La vejiga tiene una presión, la vejiga está contrayéndose para eliminar la vejiga, pero la uretra también se contrae. Entonces es como si la vejiga que quisiera eliminar orina, la uretra se contrae y no hay como salga. En esta circunstancia, la presión intravesical supera la presión uretral. Y el paciente va a tener incontinencia por reposamiento, o sea, la orina también se sana de por sí. Clínicamente, la manifestación es la misma, el paciente se orina encima, no se puede. Esta circunstancia puede pasar por una vejiga obstruida o por hipotonía muscular, por hipotonía de los músculos óseos. Ya sabemos que es hipotonía. ¿Qué dato, no? Estado de semicontracción permanente. ¿Y cómo se determina hipotonía? Clínicamente, ¿cómo puedes llegar a determinar hipotonía muscular en un paciente? Están sucediendo cosas, ¿no?
presenta resistencia a movimientos pasivos. El paciente que tiene hipotonía muscular no tiene resistencia a movimientos pasivos y pasivos. Es como agarrar en lugar de la mano de una persona, la mano de una muñeca que trapo, que no tiene ningún tipo de resistencia a movimientos. Eso quisiera que quede claro para que no se confunda. No es lo mismo hipotonía muscular que hipertrofia. ¿Qué es hipertrofia? De la masa muscular, disminución del volumen muscular. Es que les digo esto porque justamente la anterior semana estuve en un examen de grado y algo nos está dando su examen de grado, ya terminé internado, ya como se dice al principio del examen, en media hora ya eres colega, en una hora ya eres colega, ya se muere. Pero si usted de clínica por tono y trofismo disminuido, ¿qué creen que le preguntaba? ¿Cómo has determinado hipotonía? Es que doctor estaba flaquito, desnutrido, no tiene idea de lo que hice. Ya ese día ha aprobado su examen, ya es médico y está tramitando su licencia para matar nomás del ministerio, que de poco ya está trabajando y no tiene idea de lo que es tónicos. Pero ustedes sí, no lo van a ver. Si luego de las preguntas de su van a saber que eso es no sé qué. Bueno, sigamos. Otro síntoma, disuria. ¿Qué es disuria? ¿Cómo podemos conceptualizar a la disuria? Es un síntoma, Disuria es dolor a la orina. Dolor a la orina. Eso es disuria. Cuando la persona orina y le duele, el síntoma es disuria. Cuando la persona está orinando en exceso, se llama hipotonía. Ahí también puede haber un error. Cuando aumenta la cantidad, el volumen de orina. ¿Cuánto es el volumen normal? 500. ¿De 24 horas? ¿Cuánto orinas en 24 horas? Varía de acuerdo a la cantidad de líquido que tomas, eso es obvio. Pero para poner un parámetro, más o menos entre 1500 a 2000 ml. Y cada uno tiene su hábito diurético. O sea, tú ya sabes normalmente en 24 horas cuántas veces vas al baño solo a orinar. Puede ser una vez en la mañana al despertar, otra pasado el mediodía, tal vez una finalizada a la tarde y una más antes de acostarte. Digamos que ese es tu hábito. 4 veces que vas a orinar. En cada una de esas 4 veces tienes que orinar un volumen aproximado de unos 500 ml para que sumadas las 4 para nuestra medida de 2000. Pero ¿qué pasa si sigues orinando 4 veces, pero en lugar de orinar 500 ml cada vez, orinas 1 litro de cada? Empiezas a orinar y no hay cuánto se cae. Sigue saliendo y sigue saliendo y sigue saliendo. Entonces, en lugar de orinar 2000 ml en 24 horas, estás orinando. Mantienes el número de veces que vas al baño, lo que está aumentando es el volumen de orina. ¿Ven? Eso se llama poliuria. Eso es poliuria. Es el aumento en el volumen. Pero, ¿qué nombre le pondríamos en el caso de que en lugar de orinar 4 veces en 24 horas, orines 10 veces? Pero sumadas las 10 veces sigan siendo 2000 ml. O sea,
más 10 veces, en cada una 200, 150, cada vez que va poquito, pero sumado llegas a los 2000. Se mantiene el volumen, lo que aumenta es el número de episodios. Eso se llama poliuria. Son dos cosas distintas. El aumento en la frecuencia de la micción es poliuria y el aumento en el volumen de la micción es poliuria. Dolor al orinar, disuria. Disminución de la producción de orina, lo contrario a la poliuria, oliguria. Y la ausencia de orina, anuria. Pero por si acaso, anuria no es cuando la persona no orina nada. Menos de 100 ml en 24 horas ya se considera anuria. Menos de 100 ml en 24 horas. Ese es el resumen de los síntomas principales relacionados al ámbito urológico. Relacionados con la orina, con la micción. Disuria, poliuria, polaquiuria, oliguria y anuria. Nos falta uno. Usted se despierta en la noche para orinar. Hay personas que sí lo hacen. En personas jóvenes como ustedes, digamos, no es lo normal. Pero en personas ya mayores, nosotros de tercera edad, es fisiológico que se despierten. Se entran a dormir a las 11 de la noche, 10 de la noche, 3 de la mañana se despiertan solo para orinar. Vuelven a la cama, se vuelven a dormir. Es fisiológico. A la presencia de esta actividad nocturna, de muchas veces para ir a orinar durante la noche, ¿qué se llama? Micturia. Lo llamamos micturia. A ver, si el paciente tiene disuria, poliuria, polaquiuria y micturia, esos cuatro, disuria, poliuria, polaquiuria y micturia, esos son síntomas de ¿qué diagnóstico? En el ámbito urogenital. Infección urinaria, pues son síntomas de infección urinaria. No siempre van a estar los cuatro, pueden estar solo disuria, solo micturia, solo poliuria. Además, eso hay que sumarle otros datos, ¿no? Que va a sumar. Orinas concentradas, orinas fétidas. En cambio, la oliguria y la anuria son síntomas de ¿qué diagnóstico? ¿De qué patología? ¿Por qué van como abejitas? Y no les escucho. Muy bajito acá. También tener 50 centavitos su volumen. Oliguria y anuria, síntomas de qué enfermedad? De insuficiencia renal. Oliguria y anuria de insuficiencia renal. Los otros cuatro, poliuria, polaquiuria, disuria y micturia de infección. Dolor, como disuria se presenta al orinar, pero el varón puede referirnos a otro tipo de dolor. Dolor lumbar. Doctorita, me duele mi riñón y se agarra aquí. ¿Será riñón? ¿Será riñón? Si el paciente dice que le duele que se agarra así, cosas lumbares. El origen será renal. ¿Qué les enseñamos? Los riñones no duelen, hígado, corazón, pulmones y riñones no duelen. El parénquima no duele. ¿Qué es lo que duele? La cápsula renal en este caso. Entonces, si el paciente te dice que le está doliendo acá, ¿qué le pasa? No es riñonitis, así que no es nada de riñón, pero explicarle cuál es el problema.
infección de vías aéreas. No. No es no. El origen, la etiología. El 95% de los casos de dolor lumbar no son de origen renal. ¿Qué origen tiene? Músculos y nervios. Músculos y nervios. O sea, dolor de origen muscular y dolor de origen neural. Y además el paciente te va a dar un antecedente, te va a decir, ¿sabe qué, doctora? El día viernes me he trasladado. Y me he trasladado a un edificio, estoy en el piso 12 y no hay ascensor. Así que el refrigerador al hombro he subido 12 pisos más graves. Y me está doliendo ahora mi riñón. ¿Será riñón? No, ¿qué es? Dolor de origen muscular o neural. Si se inflaman los músculos lumbares, ¿qué diagnóstico ponemos? ¿Cómo se llama la inflamación de los músculos? Miositis lumbar. ¿Y si se inflaman los nervios? Si se inflaman los nervios, ¿qué se llama? Neuritis. Ahora les pregunto, como diagnóstico con régimen. ¿No es sí o no? Tú dices sí. ¿No? Porque es muy común dar como diagnóstico lumbar. ¿Qué es lumbalgia? Es un símbolo. Lumbalgia. Algia es dolor. Dolor es un lumbar. Lumbalgia es el símbolo. Si el paciente te dice que le duele la zona lumbar y el dolor se queda aquí, sin irradiación, el síntoma es lumbalgia. Y el diagnóstico, lumbago. G-O. Lumbago. Y si el paciente te dice que le duele la zona lumbar y se irradia la cara posterior del miembro inferior, el síntoma es lumbar y el diagnóstico lumbociático. Muy bien. Entonces, lumbago es dolor lumbar sin irradiación, lumbociática es dolor lumbar que se irradia. Ahora, concatenaremos lo que ya sabemos. Te dice el paciente, tienes que confirmar qué maniobra haces. Para confirmar una lumbociática. ¿Qué maniobra haces? La maniobra de lumbociática. ¿Qué se llama? Tiene el nombre, entonces, maniobras. Se llama maniobra de la serie. Maniobra de la serie. La serie. Pero hemos pasado, vemos semiología en el anteriorito, hemos llevado en semiología de columna. Maniobra de la serie. Si la maniobra de la serie te sale positiva, confirmas lumbociática. Y para complementar la maniobra de la serie hay una más. Pregunta. Porque la maniobra de la serie, esta es la extremidad, le dices al paciente que, o tú le elevas. Si le duele en la zona lumbar y se irradia por la cara posterior de extremidad inferior, que es maniobra de la serie positiva. Tú dices lumbociática, pero para determinar el origen tienes que complementar con una maniobra que se llama maniobra de Braga, en la cual vas bajando hasta que el paciente te diga que no le duele. Y haces un movimiento de dorsiflexión de los dedos. Si vuelve a doler, maniobra de Braga positiva. Y llegamos al diagnóstico final
¿Qué diagnosticas con maniobra de Braga positiva? Esa era la que me interesa. Entonces, tomen en cuenta esos detalles cuando el paciente te diga que le duelen las bases. Pero como la medicina no es ciencia exacta y eso es lo lindo de nuestra carrera, desde el 95% de los casos de dolor lumbar en el riñón, pero no es ¿qué patologías del riñón pueden producir dolor por compromiso de la carrera? Una de ellas, pielonefritis. Y la otra, malitiasis, cálculo renal. Pero el cálculo va a doler no cuando está dentro del parénquima renal, sino cuando está migrando a través del riñón. Y te produce un dolor. Yo he visto en vivo y directo un paciente que parecía el lectón malvado. Caminaba así de un lado al otro de su niño. Se sentaba, no aguantaba ni 5 minutos, iba a su cuarto, quería echarse, se echaba igual 10 segundos, no encontraba una posición de vida. Estaba volviendo loco por el dolor, mientras se calculó muy bien por el dolor. Pero la semiología del dolor es bien característica. El dolor empieza en la zona lumbar, pasa por la cara lateral, baja hasta el hipogastrio y termina a nivel de migratorio. Termina a nivel de genitales externos, para ser más específico, migratorio. Bueno, otros tipos de dolor. El dolor puede ser a nivel hipogástrico. En hipogastrio, si duele el hipogastrio, el origen, ¿qué será? ¿Qué órgano? Estómago. ¿Cómo es estómago? Hipogastrio, hipo. Si hay dolor en hipogastrio, ¿cuál es el origen? ¿Qué órganos están en hipogastrio que pueden ocasionar dolor de origen? La vejiga, el estómago. Y la vejiga se puede inflamar y nos da la cistitis. Puede ser cistitis bacteriana, cistitis tuberculosa. Puede haber fístulas de vejiga, tumores de vejiga. Hay gran cantidad de síntomas, patologías de vejiga que pueden ocasionar dolor. Dolor perineal, o sea, del periné, la zona que se encuentra en el varón, entre los testículos y el ano. Ese dolor se irradia a genitales externos, hasta la uretra, hacia atrás al ano y puede llegar a cara interna de los muslos. Dolor escrotal. ¿Por qué dolor el escroto? El escroto, no los testículos, el escroto. El escroto simplemente es como una bolsita donde están retenidos los testículos. Entonces, para que exista dolor en esa zona tiene que pasar algo a los testículos. No hay una patología exclusiva de escroto. El escroto duele porque algo le está pasando a los testículos. ¿Qué es lo más probable? Proceso infeccioso o inflamatorio. ¿Cómo se llama la inflamación del testículo? No es testiculitis. ¿Cómo se llama la inflamación de la trompa? Salpingitis. Salpingitis, no es trompitis. Entonces, el testículo no es testiculitis. ¿Se llama? Orquitis. Otras causas. Lesión a nivel del cordón espermático, torsión del cordón espermático, hematoceles, hidroceles, tumores a nivel de escroto y la tuberculosis. Proceso infeccioso que puede comprometer a genitales. Por si acaso, un spoiler, un adelanto para una mujer que tiene tuberculosis en genitales, casi seguro que es causa de esterilidad. En la mujer que produce estenosis de las trompas y en el varón compromete al cordón espermático. Dolor uretral, duele en la uretra al orinar, principal causa, infección, lo cual se llama uretritis.
uretritis. ¿Y la principal causa de la uretritis cuál es? Infección. ¿Pero de qué tipo? ETS en el varón o en la mujer, sobre todo en el varón. La principal causa de la uretritis es una ETS. ¿Cuál? No es el VIH. Causa bacteriana. La uretritis gonocócica, la gonorrea. Entonces puede haber dolor en la uretra por uretritis, tumor a nivel de la próstata. Ese cálculo que estaba bajando de este riñón, cuando pase por uretra le va a servir de estrellas al paciente. La estranguria, el cierre, la contracción súbita de los vasos. Y a nivel del pene, ¿por qué habrá dolor? Por si acaso, nunca es normal el dolor del pene, al igual que no es normal el dolor a nivel de labios mayores o labios menores. No tiene que haber dolor. Si hay dolor a nivel del pene, cualquiera de sus efectos es patológico. ¿Qué puede estar pasando? Inflamación del glande. Eso se llama balanitis. La inflamación del surco del prepucio, donde se separa el glande del cuerpo del pene. Ese surco se inflama, se irrita y duele. Eso se llama balanoprostitis. Pero la mayor parte de los casos de inflamación y dolor del pene es por infección sexual. A toda secreción que se presente por la uretra vamos a llamar uretrorrea. Cualquier secreción, uretrorrea, la cual puede ser sangre, llamaremos hemouretrorrea. Puede ser pus, piouretrorrea o uretrorragia, cualquiera de los dos. Hemouretrorragia o piouretrorragia también son varios. Salida de pus, piouretrorragia. Salida de sangre, hemouretrorragia. Si sale sangre por la uretra en un varón, lo primero que dices, ¿qué es? Pus va a ser un ETS, con seguridad. Una piouretrorragia por ETS, pero sangre en un varón. Sí puede ser ITS, pero no es tan frecuente. Algo mucho más frecuente en los varones, motivo por el cual tenemos que hacer pruebas de los 40 años, por ejemplo. Prostatitis o, si sangra, cáncer de próstata. Cáncer de próstata, ¿no? Y causas para la piouretrorragia, gonorrea, clamidia, herpes, tricomonas, todas con infecciones de transmisión. Bueno, antes de pasar a eso, quiero comentarles algo. Es importante que ustedes tengan un conocimiento correcto de lo que son las ETS, sea el paciente varón, sea el paciente. Les voy a comentar un caso. En una oportunidad hace muchos años, me llama un familiar, vivía en otra ciudad. Me llama y me dice, te cuento que me han hecho un examen, un análisis en su trabajo, análisis que hacen regularmente personal. Y cuando han salido los resultados me han llamado y me han dicho, señor, usted tiene sífilis. Me han asustado. ¿Sífilis? Sí, eso me han dicho, tiene sífilis. ¿Y cómo han llegado a diagnosticar sífilis? Dice que ha salido el resultado del análisis. ¿Qué prueba laboratorial se usa para diagnosticar sífilis?
Prevenzano. B chica. B chica. B esa prueba es específica para sí. Y este pariente, obviamente casado, me dice, me han avisado esto y todo el mundo sabe que la sífilis es enfermedad de transmisión sexual. Me está ocasionando problemas con mi esposa, porque yo para nada he tenido relación con otra mujer, no hay posibilidad de que te convenzca. A veces sincero. Sí, no, sinceramente, porque si no fuera así te diría, yo tengo confianza en ti y te diría, pero no. No he estado conmigo con otra mujer que no sea mi esposa. Pero ahora, como ha llegado el informe, mi esposa está haciendo eso y quiere. Y le digo, ¿tienes el análisis? No. ¿Me mando una fotito? ¿Por favor? Veo el informe. O sea, seguíamos en la llamada. Veo el informe y realmente me reí. Pensaba que mi familia que me estaba riendo de él, pero no, es que era. Me ha causado gracia. ¿Había una prueba positiva? Sí. Pero no era de derecho. Era prueba de Vidal. ¿Para qué se usa la prueba de Vidal? Tú te has reído, ¿sabes para qué es? Daniela, ¿para qué es? Sí, no recuerdo, pero sí. ¿Para qué se usa la prueba de Vidal y Wayne Phoenix? Un Vidal con W se escribe. Se usa para tifoidea, salmonelos. Eso era lo que esta persona tenía. Pero el médico de una empresa minera muy famosa, el médico de la empresa que esas empresas mineras pagan muy bien en dólares en esa época, ¿qué le había dicho? Señor, usted tiene sífilis, su prueba ha salido positiva. Y no era sífilis, era tifoidea. Y eso estaba ocasionando hasta problemas maritales, a tal punto de que su esposa, con justa razón, le ha dicho, ¿con quién te habrás metido? Yo me divorcio de ti. Eso es negligencia. Eso sí es negligencia médica. Y con toda razón, con toda la justicia, se puede abrir un proceso penal al médico por negligencia, por dar una mala. Porque inclusive ya le había hecho su receta de su tratamiento. ¿Con qué se trata algo así? En la época medieval, en la época de los grandes castillos europeos, ha sido motivo de muerte de reyes, herederos al trono, reinas, princesas. Porque en esa época no había antibióticos. Pero ahora es tan sencillo como dar aspirina, ¿no? Si es infección. ¿Cuál es el agente etiológico de la sífilis? Hace ratito está. No está. Dice, treponema. ¿Cómo se trata la sífilis? Una inyección miserable de penicilina. Y eso no se usa. Ya, yo creo que les he dicho a ustedes, pero penicilina ya año 2025, son 21 años que no reciben la penicilina. Todas las bacterias han tenido resistencia a la penicilina. ¿Con qué antibiótico podemos combatir la penicilina? O la sífilis. Amoxicilina. Con una quinolona o un macrol. Pero se pasaremos normal. Quinolona, ¿cuál? Tercera generación. Ya, la 5, pero mejor. Su hermano mayor, la levodopa. 500 miligramos, 5 días, chao, sífilis. Y un macrólido.
hermano mayor, algo más fuerte, la citromicina, 500 miligramos cada 12 horas, 5 días, eso. Así se trata la psicosis. Entonces, miren qué tan importante es ese conocimiento. Pobre doctor, yo digo ahora poniéndome esos zapatos, a cualquier se le va, a cualquier, como se llama mejor, se le va la liebre, pero como ser humano, tú tienes todo el derecho de equivocarte como médico, ¿no? Prohibido de equivocarte como médico, como doctor o doctor, porque el error del médico no se olvida en esa etapa y es o como en este caso, puedes llegar a cuestionar por tu falta de conocimiento. Te has confundido, es que ahí se dan cuenta que no puede haber, hay doctores que me he confundido, señor, va a disculpar, ¿sabe qué? Me he confundido y había salido vida y en lugar de decirle que era para tifoidea, era para sífilis, va a disculpar. Proceso de divorcio, de por medio, abogados, hijos por aquí, hijos por allá. ¿Quién arregla esa familia? Una disculpa del médico. No comunicaciones. No sean cómplices de eso. ¿Y para eso qué tienen que hacer? ¿Saben? Conocen, estudian. Y se ha dicho, se estudia no por notas, se estudia por conocimiento. Bueno, ¿qué sucede en el caso de un paciente varón? ¿Qué alteraciones podemos encontrar? El hipogonadismo. ¿A qué se refiere el hipogonadismo? A la disminución, no, falta de desarrollo de los genitales. Eso se llama hipogonadismo. Ya hemos hablado de esto cuando estábamos llevándose en el libro. En el varón el hipogonadismo se va a producir por ausencia, falta o ausencia de una hormona. ¿Cuál? La principal de los hombres, testosterona. ¿Dónde produce la testosterona? En los testículos, pues no puedo creer que no sepamos. La testosterona se forma en los testículos. Si no se produce la adecuada cantidad de testosterona, el paciente tendrá hipogonadismo. Tenemos dos tipos. El prepuberal, cuando sucede esta situación de ausencia de hormonas antes de la pubertad, estamos hablando de niños menores a los 12, 13 años. En épocas antiguas, ¿qué se hacía? Esto era una costumbre de la cultura griega y de los egipcios. A las reinas, esposas de grandes dignatarios de la cultura romana y griega, ¿quiénes los cuidaban? ¿Quiénes eran sus, qué se llaman ahora, los guardianes? Su seguridad privada, sus guardaespaldas, ¿quiénes eran? Eran miembros del ejército o esclavos que se traían de otros lados, varones. Y los esposos se perdían a veces meses, y para evitar que exista la tentación de agarrar a la esposa, ¿qué hacían con los de seguridad? Los castraban, les sacaban los testículos. Si se produce esa castración antes de que se produzca la etapa de la pubertad, este varón va a tener talla alta, pero flaco, crece mucho. Pelvis ancha, presencia de geno bajo, cráneo pequeño, facies ancha, barba escasa o ausente, prácticamente no tiene pelo corporal, vellosidad axilar y pubiana ausentes, en algunos casos el vello pubiano de aspecto feminoide, genitales pequeños. Y lo más importante, porque los castraban, líbido y potencia sexual pobre. Estos pacientes, estas personas perdían la libido, o sea, no podían tener una erección. Y si no había erección, no había contacto sexual con las mujeres y no había posibilidad de que estos guardaespaldas tengan algo que ver con los hijos de las reinas o de las esposas de los romanos o de los griegos.
solución, sacar los testículos. Y ahí se produce el hipogonadismo prepuberal en niños. Si pasada la pubertad se hacía esta situación, se tiene el hipogonadismo postpuberal o tardío, donde los caracteres sexuales del varón ya están desarrollados, pero al realizar la castración, que se ocasionaba atenuación también de la línea. O sea, la única finalidad que se tenía con esta práctica era evitar erección preñada. Ausencia de líbido, disminución de la potencia sexual, todo gracias a la castración y a la pérdida de testosterona. Un varón, un adolescente normal, con un desarrollo de cuerpo normal, genitales externos con características normales para la edad, el pubiano. En cambio, el eunuco con pobre crecimiento de genitales, tanto del pene como del escroto. A eso se denomina genitales infantiles, porque esta persona debe tener unos 15 años y sus genitales son como si tuviera 5. Pene pequeño, sin desarrollo y falta de desarrollo del testículo. Bueno, que no tiene testículo, ¿no? Del escroto y de los otros órganos sexuales. En un varón ya mayor, el hipogonadismo se puede presentar así, con aumento muy importante de los depósitos de grasa a nivel visceral. Y estas personas tienen obesidad, una pancita prominente. Ese tipo de abdomen se llama el abdomen que solo tiene grasita excesiva. Abdomen globoso. Ese es un abdomen globoso. Además había disminución de la fuerza muscular, hipotrofia muscular, disminución del vello corporal en general, disminución del cabello, vello axilar, vello corporal, vello pubiano y tendencia a la osteopenia y la osteoporosis. ¿Por qué? Porque le falta testosterona. Y gracias a eso no ha logrado mantener estas características sexuales que ya las tenía. Es como si a cualquiera de nosotros varones nos quitaran los testículos, no es que nos vamos a volver niños, pero nuestras características sexuales pueden ir disminuyendo progresivamente, y lo más llamativo, pérdida de la disminución de la vida. Bueno, otra manifestación que no tiene nada que ver con los testículos, ya la conocemos, la ginecomastia. ¿Por qué se producía la ginecomastia? Primero, ¿qué es la ginecomastia? En serio, hablen muy fuerte, pues. Si saben, no tengan miedo, ¿verdad? Es el desarrollo y crecimiento de las glándulas mamarias en el varón al tamaño y forma de una mujer de su misma edad y su misma contextura. Entonces, en palabras facilitas, al varón le salen senos, crecen los senos. ¿A qué tamaño? Al de una mujer de su edad y de su contextura. ¿Por qué viene la ginecomastia? ¿Cuál es la etiología? Ahí está. Secundaria, desórdenes endógenos, tumores testiculares, exceso de estrógenos como parte del tratamiento del cáncer de próstata. O sea, mejoras una cosa que es el cáncer de próstata, pero el paciente lo produce síndrome. O el síndrome de Klinefelter, o hasta la orquitis. Causas de la ginecomastia. La ginecomastia no se sabe por qué, pero tiene predominio izquierdo. Lo más probable es que sea en un solo lado, menos frecuente en ambos. Si es en un solo lado, sí que tiene predominio izquierdo. Paciente con ginecomastia, crecimiento de las glándulas mamarias como de una mujer, mismo paciente después del tratamiento. No le han operado nada, es una situación
simplemente de orden hormonal. Las personas, ¿cómo se las llama? Varones que se cambian mujeres, transexuales. Para que le crezcan los senos, ¿qué se pone? Estrógeno. Y depende mucho de la cantidad de estrógenos, de los esquemas de estrógenos. No solamente producen que el varón tenga crecimiento de senos, sino hasta rasgos femeninos. ¿Cuántas situaciones hay de mujeres, que no habían sido mujeres, habían sido varones, pero se parecen con mujeres, tienen todas las características físicas? ¿Será real? Miren, me hace recuerdo. Justo este fin de semana he visto una publicación en el Facebook, en el Instagram, no me acuerdo, pero decía: esposo se casa y la noche de bodas descubre que su esposa no era mujer, era varón. Este fin de semana. Se dice: ¿será real? ¿Será fake? ¿Sabe si es real? Real, o sea, llega a tal punto la feminización de un varón que puede hacerse pasar de que depende sobre los estudios. Pero para las personas transexuales, varones que quieren ser mujeres, para tener esos rasgos necesitan grandes cantidades de estrógenos. Y no es una vez, es de por vida. ¿Qué pasa si dejan de tomar los estrógenos? Vuelve a esto. Vuelve. Entonces, hay esa posibilidad de que se revierta, sí, a través del tratamiento hormonal. Y dependiendo del tamaño que vaya adquiriendo la glándula mamaria, tenemos desde el grado 1 hasta el grado 4. Si un paciente tiene ginecomastia, un varón tiene ginecomastia, tiene posibilidad de desarrollar otra patología que hemos conocido: semiología de hipófisis, Gala. Como se ha desarrollado de tal manera la glándula mamaria, hay un aumento del crecimiento de los conductos galactóforos y por alteración hormonal este paciente puede tener galactosis. Y si tiene glándula mamaria desarrollada como de la mujer, ¿de qué más puede enfermar? De cáncer de seno. El varón trans que se vuelve mujer puede llegar a desarrollar un cáncer de seno mucho más fácilmente que una mujer por la sobreestimulación de su. Bueno, a nivel del pene, ¿qué tenemos que evaluar? Miren, tenía que decirles esto al principio, pero se lo digo. Cuando estés realizando el examen físico, semiológico, a nivel de genitales, tanto en un varón como en una mujer, creo que la principal, el más importante consejo que te puedo dar: nunca lo hagas solo, jamás. No importa que tú seas mujer y el paciente sea varón, no importa que tú seas varón y el paciente sea mujer, no importa si eres mujer con paciente mujer o varón con paciente varón, no importa. Si vas a revisar genitales, nunca lo hagas solo, siempre en compañía de alguien. Puede ser familiar del paciente, puede ser del personal de enfermería, alguien que esté ahí, no mirando, pero presente. Porque sigue de moda, no ha cambiado esa moda, de que te pueden acusar de acoso sexual. Se ha aprovechado de mí, el doctor me ha hecho toques impúdicos a nivel de mis genitales, pero es una mujer. Y el varón, ¿qué puede decir? La doctorita se ha querido aprovechar de mí, me estaba tocando y yo no quería. Es tu palabra contra la del doctor, la del paciente, él me lo va a pasar. ¿Quién cree que va a ganar? El paciente. Siempre gana el paciente, porque nosotros somos
los desgraciados, los pervertidos, los que queremos aprovecharnos del dolor y el sufrimiento de la gente y por eso somos millonarios. ¿No? Es el pensamiento que tienen los otros. Entonces, nunca hagas este examen solo. Y no por hacerlo rápido, vas a hacerlo bien. Date el tiempo, obviamente, nunca lo hagas rápido, librarte del asunto, y siempre pide autorización. Explica a tu paciente qué vas a hacer y cuáles son los resultados que esperas de ese examen. Si tu paciente no te autorizó, no lo hagas. No lo hagas. Como les digo alguna vez, si tu paciente no te da la autorización para que lo toques, no le ruegues, déjalo ahí. Listo. Bueno, tenemos la autorización de nuestro paciente, vamos a evaluar el P. ¿Qué podemos encontrar? Agenesia. ¿Qué es la agenesia? Ausencia. Ausencia del P. Muy rara. No crean que no se presenta, pero muy rara. Algo también muy raro. Doble pene. Con escroto y testículos normales. Una bolsa escrotal con testículos con todas sus características anatómicas, pero hay doble pene. En el eunuquismo, en el paciente eunuco al cual le han castrado, el pene será pequeño y de forma cónica. Un pene de mayor tamaño se llama macropenisomía. La macropenisomía tiene componente genético y sobre todo racial. Por todos es conocido que la raza negra tiene tendencia a tener un pene más grande. ¿Ven? ¿Se acuerdan del negro del WhatsApp? Ahí está. Ese es el ejemplo clásico. ¿Qué es priapismo? Priapismo es la erección peniana anormal no relacionada con deseo sexual. No se relaciona con el deseo sexual, pero se produce una erección dolorosa y permanente. No baja la erección. Eso se llama priapismo. A ver, hablando como médicos, como estudiantes de medicina, ¿cuál es la función de los genitales? Varón y mujer. ¿Cuál es la finalidad de los genitales? Si se me ve esta misma pregunta a otro semestre, otro año, y me han dicho, orinar. No te preguntan de la oreja, de los genitales. Participar en el proceso de la reproducción, nada más. Sirve para eso. Genitales en el varón y en la mujer están destinados a participar en el proceso de la cópula para preservar la especie. Esa es la finalidad. Para que se produzca contacto sexual entre un varón y una mujer, tienen que haber condiciones. En la mujer, ¿cuál será? A nivel de genitales, olvidémonos de la parte emocional, psicológica. A nivel de genitales, ¿qué tiene que pasar en una mujer como preparación antes del contacto sexual? Lubricación. Lubricación. ¿Y en el varón? Si no suceden esos dos elementos, el contacto sexual puede ser improductivo o puede que no se desarrolle. Entonces, en el varón se produce erección como parte de la libido y eso demuestra que el varón tiene el deseo de mantener un contacto sexual. En el priapismo se presenta esa erección, pero sin deseo de un contacto sexual, en ausencia de libido. Y lo más llamativo de esta situación, que se presenta con mucho dolor, es permanente. Porque la erección en el varón termina una vez culminada la eyaculación.
el pene disminuye de tamaño hasta en lo que se llama, seguro que les han enseñado, hay dos fisiología. Que entre una primera y una segunda vez que el varón pueda mantener un contacto sexual no es inmediato. Hay un periodo que se llama periodo refractario. Desde el momento en que el pene pierde la erección hasta que puede volver a presentarse la erección, hay un tiempo muy variable entre un varón y otro. Ahí sí influyen factores hormonales, factores emocionales y demás en ese momento. Pero pónganle un promedio, a 10 a 15 minutos. ¿Por qué se produce la erección? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico? ¿Qué le pasa al pene? Se llenan de sangre los conductos, los cuerpos cavernosos. En el priapismo sucede lo mismo. Se llenan de sangre los cuerpos cavernosos, pero al final lo drenan. Y la sangre se queda estancada y el pene se mantiene en erección durante horas. ¿Cuál va a producir? Dolor a nivel del pene. Ya ha pasado un tiempo, alteración de la circulación, lo cual puede llevar hasta isquemia del tejido penetral. ¿Cuánto dura en promedio un acto sexual en el varón antes de la eyaculación? En promedio. Porque no olvidemos que hay la eyaculación precoz y la eyaculación tardía, retardada. O sea, ¿cuánto dura el contacto sexual por parte del varón? ¿Cuánto puede aguantar en sí? Hablando fisiológicamente. Les hablo de un promedio porque varía de una persona a otra, varía de un varón a otro, puede que uno aguante más, otro aguante menos, pero hablando en promedio. ¿Qué es lo normal de un acto sexual? ¿Cuánto debe durar? ¿Por qué tienen vergüenza de hablar? Es que tienen una carita de no sé cómo decirlo, de picardía, de no querer decir por miedo, por vergüenza, qué sé yo. Chicos, estamos entre médicos, estamos hablando entre médicos en un ambiente académico. Si tienen vergüenza de hablar entre nosotros, ¿cómo le van a hablar a estos pacientes cubiertamente extraños? ¿Cuánto dura el promedio un acto sexual? Un contacto sexual. Porque fisiológicamente la mujer puede tener mayor tiempo antes de llegar al orgasmo, antes del clímax. En cambio, en el varón es casi un promedio. ¿Cuánto es? No me digan que ni por curiosidad de cultura general, o saben, o aprendido. Nada, siempre nadie se anima a decir un número. No son horas, obviamente. El promedio es aproximadamente 10 a 15 minutos. Es lo que fisiológicamente dura un varón en un acto sexual. 10 a 15 minutos. Ahora, hay excepciones como, no excepciones, hay alteraciones como la eyaculación precoz, donde se puede presentar iniciado el acto sexual a segundos. Inicia el acto sexual y entre 5, 10 hasta 60 segundos y se interviene la eyaculación. O puede haber la eyaculación retardada, donde en lugar de durar 15 minutos, el varón puede durar hasta 30 minutos y no hay cuando acaba. ¿De qué depende eso? Factor hormonal y sobre todo factor psicológico, emocional. Pero en el priapismo, el pene se mantiene erecto durante horas, de horas y horas. Dolor, con mucho dolor, y el pene se vuelve cianótico, puede isquemiarse, hay que hacer algo. Te va a llegar a la emergencia alguna vez un paciente con priapismo. ¿Qué haces?
¿Cómo crees que se trata? Sí, tienes toda la razón. Lo que se hace es agarras una aguja a una jeringa con una aguja 16 o 18, no se sabe esa, inyectas, pinchas el cuerpo cavernoso y sacas la sangre. Pinchas el otro cuerpo cavernoso y sacas la sangre y con eso el pene te vuelve a crecer. Y eso son soluciones. Pero obviamente tienes que conocer anatomía. ¿Dónde vas a pinchar? Cuidado, pinches con lugar que no debes. ¿Ven? Bueno, y con enfermedad de pene, les voy a mostrar aquí con estas imágenes. Agenesia de pene. Agenesia, completamente alteración congénita. Doble pene, también alteración congénita. ¿Esto qué es? Macropenisomía. Este es un bebé recién nacido, miren el tamaño del pene. Y aparece un pene de un niño, ni siquiera de un bebé, pero es un recién nacido. Priapismo. Miren, se están necrosando ya. Esto ya es tejido muerto. ¿Qué hay que hacer? Si hay tejido necrótico, en cualquier tejido necrótico, ¿qué se hace? Sacar el tejido necrótico. Eso se llama necrectomía. Hay que sacar el tejido necrótico y tratar de revitalizar esa parte necrosada. No vas a cortar el pene. ¿Cómo se llama al corte del pene? No es penectomía. No es. Tiene un nombre que no tiene nada que ver con el nombre del pene. Al acto de cortar el pene se llama capación. El paciente sin pene que le corta el pene es el paciente capado. Vasectomía es cortar los conductos más. Entonces, mira, si conoces anatomía, tienes que meter la jeringa al cuerpo cavernoso lateral, que es derecho, y luego al izquierdo. Absorber toda la cantidad de sangre que se pueda para que el pene pierda su erección, se vuelva flácido y se revitalice nuevamente con la circulación. Si no, si esta necrosis no se controla, la necrosis va a hundir a todo el pene y ahí sí, ya sé, lo cortaremos, taparemos el paciente. Pero obviamente hay que evitar. Esta enfermedad se llama enfermedad de Peyronie. Peyronie. Está caracterizada por una fibrosis de los cuerpos cavernosos, de tal manera que cuando hay erección, el pene tiene esta angulación. No se debe estar rectito, sino angulado. ¿Qué va a ocasionar esto? Dificultad. La erección se presenta, se produce, pero va a haber dificultad para iniciar o para mantener el contacto sexual por dolor. Al paciente le va a doler terriblemente solo por el hecho de iniciar el acto sexual. A nivel del pene, ¿qué más podemos encontrar? Fimosis. Si este es el glande del pene, tenemos el capuchón que lo recubre. Se llama prepucio. Prepucio. Durante la erección, el prepucio se retrae, dejando libre el glande. Luego de la erección, el prepucio vuelve a su lugar y cubre el glande. Es como un capuchoncito, como un gorrito que se le pone. Entonces, se retrae y se estira y se retrae de manera fisiológica. Cuando no sucede esta situación, se llama fimosis. Es una patología donde el prepucio no logra descubrir por completo el glande. No se puede ver. Se queda cubriendo total o parcialmente el glande. Y esto
fimosis se presenta como patología congénita. Esto se determina desde los primeros, no digamos días, semanas, meses de vida del varón. La presencia de fimosis puede llegar a ser causa de infecciones urinarias frecuentes en el bebé. Es lo menos probable en pediatría que un niño tenga infecciones. Lo más probable es que sea una niña. El niño tiene esa infección. Pero si el varón tiene así gran cantidad de infecciones urinarias, la causa más probable es la fimosis. Hay otra patología que se llama parafimosis. Parece que fuera fimosis, pero la causa es un estrangulamiento del glande por un anillo fimótico. Si estrangula, altera la circulación, también se puede producir cianosis, hipoxemia, isquemia, necrosis. Alteraciones a nivel del meato uretral, la atresia del meato uretral. Atresia, ¿qué es atresia? Se cierra el meato. Si se cierra el meato, ¿por dónde vas a orinar? No por dónde salga la orina. Causa la lues congénita. ¿Qué es la lues? ¿La conocen ese nombre, la lues? Es el otro nombre que se le da a la sífilis. Como sinónimo de sífilis, lues. Si la mamá tiene sífilis con infección a nivel de genitales y el bebé nace por parto vaginal, se puede contagiar de sífilis mientras está pasando por el canal del parto. Y el bebé nace con sífilis neonatal o sífilis. ¿Y eso qué puede ocasionar? Atresia del meato uretral. Otra alteración, la epispadia, donde el meato uretral, en lugar de estar en la puntita del glande, está aquí arriba. Eso es epispadia. Y la hipospadia, cuando está por debajo. Alteraciones también de tipo balanitis, la inflamación del pene. Y la causa más frecuente en un paciente varón adulto, leve. Veamos imágenes. Aquí está la fimosis. Así es la retracción normal del prepucio. Fimosis tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O sea, hay una dificultad para la retracción del fimosis de manera total o parcial. El tratamiento sencillísimo, ¿qué se llama? Se hace un cortecito aquí, no, se retrata. Es un solucionado. Conocidísimo mundialmente. Se llama la circuncisión. Ese procedimiento es la circuncisión. Esta es la parafimosis. Miren esta imagen es rara, donde se forma un anillo fimótico en la base del glande, y este glande ya no es normal, está estrangulando. Aquí tenemos el glande sin falta de irrigación. ¿Qué se debe hacer? Cortar este anillo fimótico, hacer un tratamiento quirúrgico. Todo esto, ¿quién lo hace? El urólogo. Todos estos organismos lo hace el urólogo. Balanitis. Bueno, este es balanitis, inflamación del glande. Con la inflamación del prepucio será balanopustitis. Causa principal. El herpes es una enfermedad de origen viral. Forma de contagio no va a ser por compartir un chupete o por tos. ¿Por qué es consejo? Vía sexual. Vía sexual. El agente etiológico es si compromete a la zona perioral o cavidad oral, se llama herpes virus o herpes simple, herpes simple tipo 1. Se comprometen genitales tipo 2. ¿De qué depende que sea tipo 1 o tipo 2? Del tipo de práctica sexual que tenga esa persona.
puede contagiar de ambos? Sí, puede tener uno y dos al mismo tiempo. En el varón llega a comprometer al glande, al surco balano prepucial o al cuerpo del pene. En la mujer, aquí vemos a nivel del interior de los labios menores. Entonces, esto, chicos, es herpes. Pero seguro que como la mía, sus abuelitos, ¿qué le decían? Beso de la araña, ¿no? Beso a la araña. ¿Qué araña más? Esto no son aftas, se confunden con aftas. Dicen, no, aftas nomás, hay que ponerle violeta diferenciana y para de contar. Esto es herpes, transmisión sexual. Igualito que esto. Hay que tener claras las imágenes para llegar al momento a hacer un diagnóstico correcto. Ahí está la hipospadia. El meato uretral, en lugar de estar en la puntita, está en la parte de abajo del cuerpo del pene. Puede estar desde el surco balano prepucial hasta el escroto. Hay diversas presentaciones dependiendo de la localización. Si este paciente no orina así, va a orinar hacia abajo. Por aquí sale. No hay meato aquí. El meato. Eso es donde está en la cara de abajo del pene se llama hipospadia. Cuando está en la cara superior se llama epispadia. Este es el meato. Aquí está el glande, el meato está aquí. El esquema sería este. Esto también se determina desde la primera infancia. Tratamiento para la hipo o la epispadia, se soluciona aquí. Aquí tenemos epispadia, esto es hipospadia. El meato aquí abajo, el meato acá arriba. Estos son bebecitos, se notan por el tamaño. A nivel del escroto, varicocele. Várico, suena a varices. Se presenta porque la vena espermática se vuelve insuficiente. Se dilata igual que las venas de las extremidades inferiores cuando se producen las varices. Varices, digamos, es el término criollo, vulgar. El diagnóstico, cuando ves esos trayectos tortuosos de venas a nivel superficial de las piernas, no, entonces es profundo, es en venas superficiales. El diagnóstico no es varices, el diagnóstico es insuficiencia venosa superficial. No es varices. Anoten correctamente la historia clínica como insuficiencia venosa superficial. Esa misma alteración de la insuficiencia venosa superficial se puede presentar en las venas espermáticas. Y miren, se pueden presentar esos trayectos varicosos de igual manera a nivel del escroto. Eso se llama varicocele. Miren, aquí está el reborde abdominal, el ombligo, el varón, aquí está el escroto. ¿Dónde está el pene? No hay, se ha perdido. ¿Dónde está? ¿Será genesia? ¿Ausencia congénita? ¿Hay pene? Sí, hay. Aquí está el nervio. Pero se ha inflado, se ha aumentado de volumen de tal manera el escroto que ha comprometido hasta el pene, es como si se hubiera absorbido del escroto. A esto se llama hidrocelio, la presencia de acumulación de líquido seroso en la cavidad vaginal del escroto. Es como la citis, acumulación de líquido en cavidad peritoneal, a la acumulación de líquido en la cavidad vaginal, no estamos hablando de la vagina, cavidad vaginal del escroto se llama hidrocelio. Líquido seroso, no es agua, hidrocelio. Así se vería un hidrocelio. Gran cantidad de líquido
llama hidrocele. Si es sangre, hematocele. Si en lugar de líquido se reúne gran cantidad de sangre, se llama hematocele. Y la principal causa, trauma. Los testículos en el varón son zonas muy delicadas. Por eso es que cuando hay agresiones físicas, al primer lugar que apuntan las patadas es a los testículos, ¿verdad? Y se puede ocasionar eso. Miren, les voy a contar el caso del paciente. En esa temporada tendría unos 17 años, 18 años. Se fue a una fiesta, como todo universitario, se le pasaron los tragos, salió de la fiesta con sus amigos. Él y sus amigos no eran muy tranquilos, empezaron a molestar a medio mundo y se encontraron con otro grupo de jóvenes, con los cuales se agarraron a golpes. A este paciente le dieron una patada en los testículos. Estaba tomadito, estaba medio borrachito, pero llegó a su casa, le dolía, no dijo nada por miedo, vergüenza, por el hecho de que llegó tarde, muy tarde, se le pasaron los tragos, por múltiples factores. Pero resulta que el dolor fue aumentando y no quería decir nada. Hasta que llegó un momento en que ya no aguantó, le avisó a uno de los familiares y resulta que lo llevan al médico y determinan que había hematocele. Pero un hematocele que ya era antiguo, o sea, no era de un día, pero pasó más de una semana. Pero había algo raro en la característica del escroto. Uno de los testículos se encuentra inflamado, como aquí, el otro no. Pero se vio que había hematocele, se conoce el traumatismo. Pero el neurólogo dijo, no, aquí hay algo más. Hay algo más, no solo es el hematocele. Hicieron biopsia. ¿Qué creen que encontró? Cáncer de testículo. Un jovencito de 18 años. Secundario en traumatismo. ¿Qué le han hecho como tratamiento? ¿Qué creen que se hace como tratamiento? Le han sacado el testículo. Eso se llama orquiectomía. Le sacó el testículo. Uno de los testículos. Tenía. ¿Ese paciente creen que va a tener hijos? Si a la mujer le sacan un ovario por cáncer de ovario, ¿tendrá hijos? Sí. Si los óvulos se forman en el ovario sano, igual que el varón. Si solo tiene un testículo, pero obviamente fuera del tratamiento quirúrgico tuvo que hacer tratamiento oncológico, quimio, radioterapia y demás. Se salvó, superó el cáncer y es papá de 2 hijos. No lo veo hace más de 2 años, pero sé que está bien. Se hacía controles de marcadores tumorales hasta hace unos 5 años, un control anual que le pide el oncólogo. Ya debe tener ahora cuánto, unos 35, 38 años. Sí, 20 años. Pero bien, traumatismo, hematocele. Y esta situación tan peculiar que dio un hematocele derivó a un cáncer. Bueno, a nivel del testículo y del epididio, a ver, de los testículos. Si no hay testículo, se llama anorquia. Sin testículos, anorquia. Si en lugar de ver 2 testículos hay 3, trinorquia. No por tener 3 testículos va a ser más hombre, ¿pues? Es una alteración completamente congénita donde uno de los 3 vamos a preguntar que es hipofuncional. Y la alteración en la localización del testículo, ¿cómo se denomina? Cuando el testículo no está en su lugar. Polioscriptorquídea. Pero hay que diferenciar lo que es criptorquídea de lo que es la ectopía testicular. Para entender esta situación, recordemos un poquito embriología.
En el bebé varón, durante la vida intrauterina e inclusive en los primeros meses de nacido, ¿dónde están los testículos? No. ¿Dónde están? En la cavidad abdominal. Están dentro del abdomen, ahí se formaron y es lo normal. Pero también es normal que de ambos lados del abdomen, en la zona de fosas ilíacas, espontáneamente migren los testículos hacia la zona inguinal y luego pasen por el conducto inguinal y finalmente se acomoden en ambas fosas escrotales. Por X, Y y Z razones, el testículo puede que se quede dentro del abdomen o puede que se quede trancado en uno de los puntos donde tenía que pasar por el conducto. Si el testículo se queda en cualquiera de esas localizaciones, siguiendo el trayecto fisiológico, se llama criptorquidia. Pero si el testículo se queda en otra zona, fuera de lo que es el conducto inguinal, se llama ectopía testicular. Ejemplo de anorquia. Aquí hay el testículo, pero el izquierdo no tiene. Anorquia congénita. El niño de nación solo tiene esto. Puede llegar a desarrollar completamente como varón, sí, un testículo suficiente para desarrollar introducir la cantidad de hormonas. ¿Han escuchado el término vicariante? Riñón vicariante. ¿Qué pasa cuando a un paciente le sacan un riñón con el otro puede vivir? No. Pero ¿qué le pasa a ese riñón? Crece, se hace más grande, se hipertrofia para de alguna manera tratar de suplir uno, porque sean dos riñones. Una persona con un solo riñón puede vivir. Un varón con un solo testículo puede vivir, puede desarrollarse, puede tener hijos, pero el testículo también crece, se hace un poco más grande para tratar de suplir la función del órgano. A eso se llama función vicariante, cuando un órgano crece para suplir la función de su contraparte. Eso solo sucede obviamente en órganos que son dobles. Entonces, si un paciente tiene criptorquidia, tiene anorquia, no tiene este testículo, el otro sí tiene a crecer un poco más de lo que debería ser para suplir todas las funciones de tipo hormonal. Ahora, en esta gráfica vamos a entender lo que es la criptorquidia. Aquí se forma el testículo dentro del abdomen en la posición. Tiene que pasar por el conducto inguinal y finalmente acomodarse en la posición. Si el testículo se queda a cualquier altura dentro de este camino normal, se llama criptorquidia. Pero si se queda fuera de esta vía normal, se llama ectopía testicular. ¿Y dónde puede localizarse un testículo ectópico? A nivel suprapúbico, a nivel perineal o hasta en región femoral. Aquí, en la cara interna del muslo, ahí se puede, hasta ahí puede bajar el testículo. Estos que están medio borrositos son las localizaciones de la ectopía: suprapúbico, perineal y femoral. En cambio, estas son las localizaciones de la criptorquidia: criptorquidia abdominal, criptorquidia inguinal y criptorquidia supraespinal. Entre estos dos, ¿cuál es el más frecuente? La criptorquidia. ¿Y qué se hace para la criptorquidia? Es quirúrgico. Porque uno de mis sobrinos tenía esto, y que le había dicho el reumatólogo a su papá: hay que estimular, ir empujando, agarrarle un poquito sus huevitos y tratando hasta que vaya a su lugar. No comiences a decirlo, porque al hacer esto, al apretar el testículo, vas a lesionar
el tejido y puede ser que ese testículo luego llegue a su lugar y no funcione. Así que lo mejor es hacer un movimiento quirúrgico antes de los... Se recomienda antes de los 5 años. Y vamos a ver por último lo que es el testículo en ascensor. Este músculo que está aquí, el principal músculo que se encuentra en la bolsa escrotal, que se llama el cremaster. Cuando existe incompetencia aquí del conducto inguinal, del anillo inguinal, se contrae el cremaster y el testículo es disparado hacia el interior, mientras el cremaster está contraído. El cremaster se relaja y el testículo baja. Otra vez se contrae el cremaster y el testículo sube. Se relaja y el testículo baja. Eso se llama testículo en ascensor. Por lesión, por sobreestimulación del músculo cremaster y por lesión a nivel de anillo inguinal. Se produce por alteraciones, sobre todo cromosómicas, y este tipo muy bien, es la primera parte, chicos. La siguiente clase vamos a continuar